sobre lo que se puede hacer para lograr una verdadera inclusión de las personas que tienen esta alteración genética. Luisa, Daniel, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Wendy, Daniel, amables oyentes de I99, de la 98.9 FM. Bienvenidos a Diálogo de la Tarde. Bueno, aquí estoy con mucha y buena predisposición para acompañarlos hasta las 7 de la noche con interesantes invitados y, por supuesto, noticias muy importantes que compartir con ustedes. Daniel. Muchísimas gracias, Luisa, Wendy, amables oyentes, los jóvenes en los controles. Gracias por estar en sintonía de Diálogo por la Tarde en Radio I99, qué buena radio. Y sin duda es una semana particular, muy especial. Es la penúltima semana de marzo. Mire usted cómo se nos acaba ya en cuestión de una semana y media el primer trimestre del año. Así de rápido vamos. Y así de rápido, a tropellones, parece ser que anda la Asamblea. ¿Sí? Sin poder definir qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Tenemos, bueno, también se incorpora nuestro compañero Eduardo Mendoza Estrada. ¿Cómo va? Felicitaciones. Lo vi por Harvard, hombre. Gracias, lo vi por Harvard. Felicitaciones. Harvard del Sur le dicen. Harvard del Sur le dicen. No, de verdad, le digo, de verdad. Sí, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su apoyo y la presentación. No, de hecho me contrataron para eso, pero bueno, ahí estamos. Bueno, qué gusto estar aquí con ustedes. Y sí, la verdad que es preocupante lo del tema del país. Sí. Preocupante lo del tema del país porque, mire, si no es esta la próxima semana, ya estará el informe listo para ir a la corte. ¿Con errores o sin errores? El problema es que estamos como que subsanando errores. Ya se corrige uno y salta otro por allí. Haga el borrador de nuevo. Y sin duda los que están de moda son los constitucionalistas. Así dice la Asamblea Nacional, que posterga el envío de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, a la Corte Constitucional. Y justamente está con nosotros el constitucionalista, el doctor Ismael Quintana, con quien vamos a arrancar este diálogo para hacerle esas consultas. ¿Qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional? ¿Hay verdaderos asesores o qué es lo que pasa que nadie puede hacer un documento bien redactado? Arrancamos, por favor, Eduardo, Luisa, Daniel. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctor Ismael? Qué gusto saludarlo. Le saludo a Eduardo Mendoza. Qué gusto estar aquí con usted. Yo quiero empezar por la primera consulta del día y es la Corte Constitucional. El momento que reciba el informe, solamente tiene que revisar el tema de la forma, más que nada, o tiene que dar una aprobación. Cuéntenos un poquito. Se desconectó. Parece que tiene perfecto, ya vuelve Ismael Quintana justamente con nosotros. Y bueno, yo me autocontesto la pregunta. Bueno, como abogado, tú como abogado, por supuesto. Le puedo decir que tiene la facultad tiene la facultad de la Asamblea de seguir con el juicio político. Además que jurídicamente al margen que rechace la Corte Constitucional. Así es que la Corte Constitucional no tiene que darle viabilidad, lo que tiene que darle es una validez jurídica. Ya, ok. O sea, la Corte Constitucional puede hacerlo. Y si no la tiene o si no se la da a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que tiene que decir es, ¿hay errores o no hay errores? Si no, porque esto es un tema de un principio de ¿cómo le puedo decir? De división de poderes. Al que le toca discutir si es que hubo o no hubo algún problema político como tal, para que haya juicio político, es a la Asamblea. Doctor Ismael Quintana, saludarlo, ya está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Hola Eduardo, buenas tardes, un abrazo para usted, para todos quienes están ahí en cabina y para quienes lo están escuchando a través de I93. Sí, qué gusto tenerlo justamente. Siempre es un placer hablar con usted y comentar de temas jurídicos, porque la verdad que una persona tan versada pues siempre aporta en este tema. Cuéntenos un poquito, porque mire, hay una discusión de los juristas hoy, y es que la Corte Constitucional tiene o no tiene las facultades de decidir si es que hay o no hay juicio político. Yo digo que no, pero hay quienes dicen que sí. Cuéntenos un poquito respecto del tema, si es que se envía el informe de parte de la Asamblea a la Corte, ¿qué procedimiento debe tomarse? Bueno, el sistema que tenemos hoy de juicio político es muy trabado, gracias a quienes hicieron la Constitución de 2008, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y la Ley de la Función Legislativa de 2009. Hasta antes del sistema constitucional que tenemos ahora,
usted no tenía el Tribunal Constitucional, como se llamaba antes, interviniendo o calificando o controlando la posibilidad de que haya o no un juicio político presidencial. Básicamente eso quedaba en manos de la legislatura. Entonces, al gobernante de la época, Correa, no se le ocurrió mejor manera, porque claro, esta gente pensó que el poder les iba a ser eterno, y no se le ocurrió mejor manera que a través de la Constitución y con las leyes que le he comentado, entorpecer con mucha traba, con muchos filtros, la posibilidad de que se lleve al presidente de la República a un juicio político. Y fruto de esas, entre comillas, trabas, se colocó una competencia para la Corte Constitucional. La Corte, según el 129 de la Constitución, debe hacer las veces de un segundo filtro. El primero lo acabábamos de ver ayer, aunque parece que ya no ha sido así la decisión. Veo que van a reconsiderar, me parece adecuado, porque conversaremos si el tiempo nos da. Hay muchos errores de forma en el juicio político, en la acusación constitucional, y me parece bien que esto no vaya de esa manera a la Corte Constitucional. Y luego del CAL pasa a la Corte. El día en que eso ocurra, la Corte tiene que hacer un análisis básicamente formal. Es un segundo filtro donde las facultades de la Corte no son muy amplias, como muchos colegas y mucha gente que hace opinión, o el propio gobierno, piensan. Como si la Corte pudiese reemplazar a un fiscal general del Estado o reemplazar a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Que sí puede y debe hacer la Corte Constitucional en el evento que ya reciba la acusación constitucional contra el presidente de la República. Básicamente, tres cosas. La primera, revisar que el documento, la acusación, se haya presentado conforme a las exigencias de la Constitución. Por ejemplo, que a la acusación se hayan acompañado las pruebas de cargo o el anuncio de pruebas de cargo, que se haya acompañado el porcentaje de firmas de respaldo equivalentes al tercio de los integrantes de la Asamblea. Luego tendrá que verificar que se singularice la infracción por la cual se pretende llevar a juicio político al presidente de la República, es decir, que se determine en la acusación si se pretende el juicio por peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, delitos contra la seguridad del Estado o crímenes de lesa humanidad. Y a partir de eso, una tercera cuestión, que es básicamente una revisión formal de la estructura argumentativa de la acusación constitucional, donde la Corte tendrá que verificar que de los hechos del caso se produzca una conexión lógica mínima entre esos hechos imputados al presidente de la República y el tipo penal por el cual se pretende su juicio político. Eso puede hacer. ¿Qué no puede hacer la Corte a la luz del artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales? Pronunciarse sobre el fondo de la acusación constitucional. La Corte no va a poder determinar si las imputaciones o los hechos que se le hacen al presidente Lasso son reales o han ocurrido materialmente. No va a poder pronunciarse sobre si la prueba con la que se pretende su juicio político es útil, conducente, pertinente. No va a poder determinar si el presidente es o no responsable por el cometimiento de los delitos por los cuales se busca su juzgamiento político. Entonces, hay que aclarar las cosas, porque acá en estos días, vea, uno levanta un tapete y sale un abogado constitucionalista, así parece que es. A veces yo le digo personalmente, me ofendo, porque hay gente que nunca ha asomado en su vida la cara y ahora salen a opinar de temas que francamente desconocen. Lo cierto es que las facultades de la Corte son facultades puramente formales, ni siquiera es un invento mío, basta revisar el precedente jurisprudencial de 2017, donde la propia Corte se autolimita y determina que sus atribuciones son puramente formales. Por esa razón, muchos hemos dicho, la acusación constitucional, incluso con los errores groseros, vergonzosos, torpes, como usted lo quiera llamar, de forma que se produce en esto de que en el encabezado se invoca el 131 de la Constitución y no el 129, o que invoca el 78 de la Ley de la Función Legislativa y no el 86, o como ayer un colega decía, es que no hay tipicidad porque se ha utilizado la norma que estuvo vigente hasta sus reformas del COIBE en junio 2021. Bueno, son errores de forma que además la Corte estaría, en todo caso, obligada a suplirlos en aplicación de la regla Iura Novit Curia, artículo 4, número 13 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y creo que nos hemos quedado en eso, en vez de discutir el condumio, el contenido de la acusación constitucional y los hechos, que a mí me parece que al menos 2 de los 3 hechos que ahí se le atribuyen al presidente
de la República, creo yo que merecen un debate parlamentario serio y creo yo que deberían merecer una calificación positiva por parte de la Corte Constitucional. Perfecto. Ahora, de llegar a existir un juicio político, pues como prácticamente estamos a puertas del tema, es importante resaltar y más que nada comentarlo con usted, porque muchas veces se está hablando de que va a haber, pues de que va a subir, se va a votar también al vicepresidente y que se va... Cuéntenos un poco, doctor Quintana, y es lo imperante pues que tiene que respetarse la Constitución. Del caso de que llegase a haber un juicio político y que el presidente perdiese, porque también no sabemos si que vaya a perder, como le digo, porque también quizás, como usted dice, o sea, quizás pueda haber un juicio político y el presidente lo gana. Si llegase a perder, el que debe asumir es el vicepresidente, ¿ok? Y hay una posibilidad, y adicional a esto también, porque esa es una consulta que quiero hacerle. En el caso de que se apruebe el juicio político, a reglón seguido, a la hora, al minuto, al segundo, el presidente de la República puede disolver la Asamblea con muerte cruzada. Bueno, son dos cosas que usted plantea, Eduardo, y que me parece que son fundamentales, porque en esto hay mucha confusión. Y creo que en lo primero que usted topa sobre cuál sería el mecanismo de sucesión presidencial en el evento que prospere una censura y destitución contra el presidente Lasso, se le ha mentido a la gente. Si nos están queriendo poner un cuco enfrente, que es el correísmo, con un retorno anticipado que no se podría producir bajo ninguna consecuencia en el evento de que la Asamblea Nacional llegue a censurar y destituir a Guillermo Lasso de la presidencia de la República, porque usted tiene una norma muy clara en el propio artículo 129 y en los artículos 146 y siguientes de la Constitución, donde se determina que quien reemplaza al presidente de la República ante una ausencia definitiva, que sería el caso de una cesación de funciones por la vía de la destitución, es el vicepresidente. En este caso, entonces, producida la vacancia presidencial, Borrero tendría que asumir la presidencia de la República para completar el periodo, es decir, se quedaría gobernando hasta mayo 2025, y él tendría que a su vez, ya como presidente, enviar a la Asamblea Nacional una terna para que la Asamblea Nacional designe un nuevo vicepresidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, en esto me parece que no hay lugar a confusión. Hay gente que vende aquí un escenario parecido al del Alarconato del 97, eso no podría ocurrirse. Las condiciones constitucionales son absolutamente diferentes de las condiciones del año 96-97 en las que se produjo este aprovechamiento de un vacío que se dio fruto de una equivocación al momento de publicar una modificación constitucional en la época, y de eso se aprovechó la mayoría del Congreso para argumentar que no había en la Constitución reglas de sucesión presidencial ante casos de ausencia definitiva. Eso no ocurre ahora. Sí tenemos los escenarios absoluta y totalmente cubiertos. Sobre lo otro, efectivamente, no hay una norma que le impida al presidente de la República de suscribir el decreto de disolución parlamentaria en el evento que la Asamblea Nacional incluso inicie en su contra una acusación constitucional que pretenda su enjuiciamiento político. Lo polémico, lo irregular, lo arbitrario se produciría en el evento que el presidente utilice esta herramienta, o más bien dicho, la mal utilice, como un mecanismo de esquivar la responsabilidad que la Asamblea Nacional pretendiese imputarle por la vía de un juicio político, es decir, con miras a esquivar la censura y destitución, lo que supondría, y esta es una interpretación que me parece que es interesante, una discusión válida, lo que supondría que el presidente anularía con esto una facultad que también está establecida en la Constitución, que es la de fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo. Me explico de otra manera. El presidente, si bien no tiene una limitación en cuanto a en qué momento podría en estos casos disolver la legislatura, porque al presidente le basta la firma de un decreto y nada más. Hay causales que están establecidas en el 148 de la Constitución. Es decir, no es que el presidente agarra, le dice a su secretario jurídico, redáctame el decreto, yo lo firmo y se acabó. No. Hay tres causales: grave crisis política y conmoción interna, arrogación de funciones que la Asamblea no tenga, para lo cual el presidente debería requerir, dice la Constitución, dictamen previo de la Corte Constitucional, donde se debería calificar en la Corte si es que hay o no arrogación de funciones, o la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. Si usted me pide mi opinión muy objetiva,
o por lo menos tratando de ser muy objetiva, creo que hoy no hay causal para disolver la Asamblea Nacional y como le insisto, Eduardo y queridos amigos, si el presidente toma esa decisión, sería una decisión francamente fraudulenta de la Constitución. Yo no estaría de acuerdo que en una instancia en la cual el presidente esté al borde de una censura y destitución, tome esa decisión con miras a esquivar la destitución presidencial. Sería fraudulento de la Constitución. 17 horas con 50 minutos, doctor Ismael. Mi compañera Luisa Delgadillo le tiene más inquietudes. Gracias, mi querido Daniel. Doctor, constitucionalmente hablando, usted ha señalado que de momento no existirían las causas o razones o condiciones para que el presidente pueda llamar a una muerte cruzada, pero ¿existen constitucionalmente hablando las causales para poder llevar a juicio político al presidente? Es decir, ¿están debidamente fundamentadas? ¿Se apegan a la realidad? ¿Ha incurrido el presidente en esas faltas que señalan los asambleístas en lo que pareciera ser, al armar este pedido, la configuración de Frankenstein, donde todos intentan a retazos y a pedazos construir un monstruo para salirse con la suya? A ver, yo creo que aquí hay que aclarar, porque la Asamblea lanzó al agua un anzuelo y me parece que el gobierno torpemente, perdón que se lo diga así, mordió ese anzuelo. Cuando la Asamblea aprueba este informe de la Comisión del Gran Padrino, el gobierno se tragó el cuento de que la acusación constitucional iba a salir redactada básicamente con un copia y pega de ese informe, que yo comparto con usted. El informe era una barbaridad jurídica, es decir, con poca claridad en los hechos, con muchas acusaciones dispersas, muchas de aquellas incluso no constituían causal de enjuiciamiento político, pero advertíamos a algunos que posiblemente la legislatura no iba a tomar como base ese informe para elaborar la acusación constitucional. Finalmente eso fue lo que se produjo. Si usted me pide a sí mismo una opinión algo objetiva, la acusación constitucional dista mucho de ese Frankenstein llamado informe de la Comisión del Gran Padrino. No es una acusación constitucional perfecta ni de lejos. De hecho, por eso tiene muchos errores que son básicamente formales. Pero seamos concretos. En la acusación al presidente se le imputan 3 hechos. El primero, la designación de Luque Lecaro y su no remoción, aún a sabiendas de que Luque Lecaro cometía delitos contra la administración pública. Por eso se le responsabiliza políticamente al presidente por concusión. El segundo hecho me parece que es el más débil. Si usted me pregunta a mí, si yo fuese miembro de la Corte, no calificaría el juicio político por este segundo hecho, que es el relativo a la corrupción de Aguiar y de Ítalo Cedeño al frente de Petroecuador. No encuentro allí una conexión entre los hechos que se relatan y la responsabilidad que podría darse frente al presidente de la República, dado que el presidente no nombraba directamente a los gerentes de Petroecuador. Entonces no encuentro allí realmente una conexión con el delito de concusión. Y el tercer hecho, que me parece es el más grave y el más potente de la acusación constitucional, que tiene que ver con una posible distracción de fondos públicos en Flopec. Me explico. En el caso de Luque Lecaro, el fundamento básicamente es que el presidente, vía decreto ejecutivo, no solamente concentró ciertas atribuciones en la EMCO, en esta empresa coordinadora de empresas públicas, sino que está documentado, no por la Comisión El Gran Padrino, sino por el propio ex amigo del presidente de la República, el asambleísta Villavicencio, que ha determinado que él personalmente puso en conocimiento del presidente de la República todos estos hechos que se estaban dando al interior de la EMCO. Es decir, que Luque Lecaro, en blanco y negro, estaba vendiendo puestos, estaba traficando puestos en las empresas públicas con Cherres, y se dice también, presumiblemente, con el cuñado del presidente. El presidente conoció eso y no hizo nada, dice la acusación constitucional. Quizá ahí me falta un poco de precisión jurídica, porque sí se echa de menos el hecho de que se debió haber determinado cuál era el deber jurídico que el presidente dejó de hacer y con lo cual se pudo haber evitado el cometimiento de un delito de concusión. Sin embargo, me parece que los hechos están muy claros y ahí se produciría, a mi modo de ver, un hecho de relevancia para la responsabilidad política, en el sentido que el presidente sí tenía, al amparo del 23 del COIP y del 42 número 1 letra B, también del COIP, en concordancia con el 147 número 9 de la Constitución, un deber jurídico frente a esos hechos. Y el deber jurídico era de remover del
cargo a Luque Lecaro y resulta que eso no ocurrió. Luque Lecaro fugó del país en noviembre de 2022 a vista y paciencia del presidente, que sabía, según se dice en la acusación constitucional, que Luque traficaba puestos. ¿Eso se llama concusión? Sí. Ahora, eso en el plano de la responsabilidad política le hace al presidente, insisto, políticamente responsable. Yo le diría que sí. En el plano de la responsabilidad penal es otro el cantar, pero aquí no estamos frente a un proceso penal. Por eso acá la gente que pretende, y discrepo en gran medida con los colegas penalistas que pretenden traspolar los estándares probatorios muy rigurosos que se producen en el campo del derecho penal al campo del derecho político y constitucional, cuando, y lo ha dicho la Corte Constitucional en el caso Jorge Yunda, el proceso penal y el proceso de control político tienen connotaciones y alcances totalmente distintos. En el uno hay reglas objetivas que cumplir y en el proceso político las imputaciones son de carácter subjetivo, lo que a mí se me ocurra. Por eso es que la Corte no tiene obligación legal ni facultad alguna para pronunciarse sobre la real ocurrencia de los hechos. Fíjese usted que a Jorge Glass se lo quiso llevar a juicio político con meras suposiciones de delitos y la Corte dio el visto bueno en 2017 para que aquello ocurra. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el primer hecho sobre la no remoción de Luque Lecaro es contundente, aunque me hubiese gustado que jurídicamente se precise en mayor medida o de mejor manera el deber que el presidente dejó de hacer. El hecho es claro. El presidente tenía el deber de removerlo, no lo hizo, y con eso, según estas normas del COIP, el presidente ocasionó que se cometa delito de concusión. Y nuestro Código Penal, en el artículo 23, determina que quien omite el deber jurídico de hacer algo equivale a haberlo ocasionado. Si con la ejecución de ese deber de omisión. Déjeme concluir. Sí. Déjeme concluir. El COIP lo que dice es eso. De tal manera que políticamente, si es que estaba en manos del presidente, evitar que Luque Lecaro cometa delitos contra la administración pública, eso sí lo hace responsable a Guillermo Lasso de esa situación. Estoy de acuerdo con usted, porque ciertamente el juicio es político, el juicio no es penal. La gente malentiende de que efectivamente tiene que haber una instancia de la Fiscalía para determinar si el presidente tuvo o no tuvo responsabilidad penal. Eso no está en discusión ahorita. La discusión pasa por lo político y evidentemente por eso está en la Asamblea. Porque si fuera penal estaría en otro ámbito. Ok, le agradecemos mucho, doctor. Vamos a seguir hablando porque está claro que esto no se va a agotar hoy, no se va a agotar esta semana. Por los tiempos que estamos viendo en la Asamblea, estaremos hablando dos semanas más, a lo mucho, si quizás un poco más, sobre hasta que se concrete el juicio político. Entonces, estaremos conversando más adelante. Ha sido el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, a quien agradecemos su participación en Diálogo de la Tarde. Y a esta hora de la tarde, gracias doctor, que tengan buen día, buena tarde, ya buena noche casi. Y hacemos con la voz inconfundible de nuestro director en esto que todavía son las patronales de I-99, los 37 años, el auspicio de nuestros patrocinadores. Buenas tardes a todos que nos ven y nos escuchan, al doctor Quintana, qué gusto, penosamente me demoré un poquito, solamente abrir espacio a las menciones publicitarias y contarles que Wendy Quinde se ha dado un vueltazo por Riona. ¿Solo un vueltazo? No, ha sacado $2,000. $2,000 y ha reservado. Eso. Ha reservado en la organización Riona, un proyecto inmobiliario ubicado en el kilómetro 3.5 de la vía San Borondón. Se compró un departamento de 165 metros cuadrados, donde se disfruta de calidez y exclusividad, de vivir en la mejor ubicación, cerca de todo. Con $2,000 lo reserva. Llame al 0979-565386. Riona, urbanización de verdad. Antes de ir al corte, decirles que tenemos 2 entrevistas más. Está Eduardo Mendoza Estrada, Luisa Delgadillo, Daniel Solórzano en los controles, mi equipo de producción y Wendy King en la coordinación. Buenas tardes, este martes 21 de marzo, aquí por I99 FM, 98.9 y por I99 TV. En todas nuestras plataformas @Radio I99 y en CNT Play, donde nos puede ver y también escuchar. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En
Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la